Muy buenas, gente de YouTube. Esta vez les traigo un nuevo video para este canal, y sorprendentemente esta vez va a tratar ni más ni menos que de Dahid. Ya que me estoy quedando sin comida, digo que muchos de ustedes me lo pedían, pero además porque surgió un tema de discusión nuevo de este juego que nadie ha mencionado hasta ahora. O al menos un tema que no está quemado hasta el culo o se trate de sexo. Freehogs, posiblemente la antagonista más misteriosa de The Dahid Zombie Warfare. Desde la salida del juego siempre ha estado en la mira de un sinfín de teorías acerca de ella, y de una bola de necrofílicos que la simpean por alguna razón, pero no hablemos de ello. Anteriormente en este canal le dedicamos un video sobre ella, hace unos años cuando aún era cuerdo, serio, y tenía un micrófono de mierda. Y se menciona a un prisionero alto, lleno de tatuajes y con unos ojos rojos, Donde platicábamos sobre sus misterios, algunos resueltos y otros sin una respuesta. Uno de esos misterios era la inspiración de esta personaje y su naturaleza neutral. Algunas preguntas respecto a esto surgieron. ¿Acaso desde el The Dahid original tenían planeado cómo sería ella? Si la gran mayoría de zombies y unidades eran inspirados en algo o alguien, ¿en quién se basaron para hacer a Freehogs? La respuesta nunca apareció y fue olvidada por el tiempo. Hasta ahora. Antes de comenzar a explicar esta teoría, déjenles pongo un poco de contexto. Hace unos días empecé a ver una serie de zombies en Netflix en vez de hacer nuevo video. ¡Qué productivo de mi parte! Esta serie se llama Nación Z. Una producción, si bien con un presupuesto limitado, es bastante entretenida y muy creativa. El punto de que cada episodio se siente único. Podría hablar más de esta gran serie, pero me tomaría como 10 videos. Regresando al tema, en uno de esos episodios con temática de zombies radioactivos, se nos presentan 3 nuevos personajes, entre ellos una mujer llamada Amelia. Sin contar spoilers, ella fue encargada de llevar en avión al paciente cero, quien era el único inmune al virus zombie hasta California. Sin embargo, en el transcurso del viaje el avión se desploma y cae en unos árboles. Con suerte, Murphy, quien es el paciente cero, sobrevivió, pero Amelia había muerto atravesada y revivió como una zombie. Murphy la liberó y buscó algo para acabar con su sufrimiento. Sin embargo, vio que esta solo lo veía a él y trataba de mimicar lo que hacía. Sin voluntad de poder matarla, Murphy solo se limitó a caminar para encontrarse al resto de su equipo. Sin embargo, la zombie Amelia también lo seguía a donde fuera. Después de andar por mucho tiempo, Murphy cae al suelo con un tiempo, cansado y ebrio, para condenar al universo por su suerte. Después se levanta solo para ver a la misma zombie siguiéndolo. Trató de decirle que él no puede matarla y que se vaya, incluso le lanzó una piedra como un perro para espantarla. No tengo nada para ti. ¿No puedes buscar a alguien para comer? Oh cielos. En verdad son cachorros y gatos. Murphy se rindió y continuó su camino con ella. Eventualmente logró encontrarse con sus compañeros, avisó de lo que ocurrió y rápidamente el resto trataron de matar a la zombie. Pero Murphy intervino diciendo que no había hecho nada y que la dejaran vivir. Todos estaban confundidos, pero al final aceptaron su propuesta y se fueron. Terminó de contar esa historia. Pongámonos a enfocar a las similitudes y comportamientos que tienen ambas zombies. La más notoria es evidente su neutralidad, ya que en el final nunca se muestra a la zombie Amelia como agresiva a los demás supervivientes. Y esto es raro, porque en esta serie todos los zombies pueden correr y muestran un comportamiento salvaje, incluso en sus rasgos faciales aún en presencia de Murphy. Pero en lugar de todo eso, tal parece que se despide, muy humano para un zombie. Por otro lado, Freehogs no muestra tampoco signos de agresión, solo se queda estática. Y lo más impresionante es que los supervivientes tampoco se muestran agresivos hacia ella, por lo que significa que hay un respeto hacia su vida, o más bien su no vida, y viceversa, al igual que la serie. Otra cosa que comparten de manera similar es su vestimenta y pelo, con la diferencia de que Amelia usa unos vaqueros y Freehogs una falda tipo escocesa. Sin embargo, esto se debe por pura coincidencia, ya que Freehogs fue pensada y diseñada a mediados de 2011,
mientras que la serie se estrenó en 2014, pero que esta coincidencia le queda de anillo al dedo. Y por último, otra razón que comparten es el motivo inexplicable del por qué no son como los otros zombies, envuelto todo en un misterio que al día de hoy no se ha podido resolver en ninguno de los dos casos. Para finalizar, solo queda dar mi conclusión personal respecto a lo que pienso de esta posible inspiración. Si bien Freehogs nació antes que Amelia, esta solo fue usada, junto a varios zombies, más como una entidad estática en Dead Ahead original en forma de decoración o carne de cañón. No fue hasta que surgió la idea de Amelia cuando decidieron darle un sentido de ser y una historia que hizo Freehogs la zombie más llamativa, misteriosa y querida de toda la saga de Dead Ahead. Solo esperemos que este personaje no sea desechado y regresado como carne de cañón como es visto en Dead Ahead Zone. Esperemos que no sea el caso. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Pero antes de despedirme quiero avisarles algo. Y es que estoy planeando hacer un remake o una remasterización de mis antiguos videos de teorías de Dead Ahead con un audio más actualizado y no tan pitero. Así que pueden dejarme en los comentarios y dar un apoyo de unos 100 likes para que podamos hacer el primer remake de una de esas teorías. Y den en los comentarios qué teoría quisieran que trabajara primero. No es evidentemente la primera, la última, la que quiero hacer. Puede ser de cualquier otra. Y pues nada, solo los invito a que le den un like a este video, que compartan para que apoyen a futuros proyectos. Y si pueden, que se suscriban al canal para que puedan estar notificados cuando traiga nuevos videos. Si es que traigo de Dead Ahead. Eso depende de la compañía. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Nos vemos. Adiós. Epic rap battles of history. Eminem versus Stage 4 lung cancer. Begin. Hello, my name is Eminem and I like to rap.